Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Soy Luis Peroso Cervantes, quien todos los días, de lunes a viernes, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, trae para ustedes este programa con muchísimo cariño, con ganas de hacer literatura, de hablar de artes, de hablar de nuestro país, de su identidad más profunda y de vez en cuando de cine, porque gracias a nuestra amiga Gracie Mena, bueno, tenemos acceso a realizadores que están cambiando la historia de la cinematografía en Venezuela. La noche de hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre que es profesor universitario, que se ha formado en escuelas de cine, que ha trabajado con proyectos de dirección y que es el productor de una película que está ahorita en taquilla venezolana, que usted puede ir a ver en algunas salas de cine, pero que esperamos muy pronto también se encuentre disponible en páginas web, en streams, en diferentes espacios, y que habla de una zona del país donde, bueno, nosotros en Fe y Alegría tenemos varias emisoras en el oriente del país, tenemos emisoras en San Félix, tenemos emisoras en Ciudad Bolívar, en Ciudad Guayana, tenemos emisoras en Anzoátegui, 2 o 3 emisoras, una en El Tigre, otra en diferentes espacios de esta geografía del oriente de nuestro país, y esta película retrata un viaje maravilloso, de San Félix hasta Tumeremo, recorre la geografía hermosa del país, la geografía, y más allá, por supuesto. Sí, que más llegamos allá. cerca de la línea, pues, en Brasil. Bueno, esa voz que empiezan a escuchar es la voz de Alejandro Palacios, productor de esta película El Salto de los Ángeles, y a quien le pedimos que le dé un saludo a nuestra audiencia en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Bueno, primero que nada, un abrazo para todos los radioescuchas de este programa y todo lo que suceden a través de Radio Fe y Alegría, que, bueno, no solo tienen una extensa cantidad de programas de radio y de frecuencias, de buenas frecuencias, sino que también tienen una labor muy loable y aplaudible de formación en niños y niñas en todo el extenso y largo país que tenemos. Así es, realmente Fe y Alegría se encuentra ubicada, bueno, en toda Venezuela, en toda la geografía nacional. Bueno, Alejandro, comencemos a hablar por esos niños y niñas. Tú una vez, como todos, fuiste niño. ¿Cómo llegó el cine a ti? Este cine, ¿cuál fue la primera película que recuerdas haber visto conscientemente de que era una película? Bueno, fíjate, el arte en general llega a mí desde niño. Y creo que fue el arte lo que me reivindicó y me salvó, en el sentido que yo de niño tenía cierta abstracción psicológica, lo podría decirle, un autismo leve, y digamos que con el teatro aprendí a como que a entrarle al sistema. Entonces, para mí es muy importante el arte en general, aunque también la ciencia. Digamos que me desarrollé en ambas cosas, pues, en la ciencia y el arte. Y en general, desde muy pequeño o desde adolescencia, comencé a descubrir el mundo teatral y a descubrir el mundo de contar, de narrar. Escribí algunas cosas narrativas, y bueno, luego comencé a escribir teatro
y hacer cuentacuentos, entre tantas cosas que he hecho a nivel artístico. También fui pintor, bailarín, mimo. Bueno, hice muchísimas cosas en el área artística en general, podría decirse. Pero cuando descubrí el cine como arte, como la sintetización de todas las artes, cuando descubrí el cine como un discurso narrativo donde incluyes la literatura, la plástica y todo esto, bueno, comencé, digamos, a entusiasmarme en que eso es lo que me iba a dedicar, a realizar, a producir, a dirigir, a escribir historias para ser contadas. Y eso es lo que he venido desarrollando hace algunos años atrás. Bueno, también como tú bien lo mencionaste, tengo una formación académica, Pero vamos a la adolescencia. Yo creo que la mayoría de los procesos de confirmación de nuestros gustos y de quienes van a ser, tienen orígenes en nuestra adolescencia. ¿Qué pasó con un chamo de 15 años que era Alejandro Palacios, que le cambió la vida? Bueno, fíjate, primero fue el teatro. Realmente lo que primero tocó esta mente, este espíritu y este alma fue el teatro. Por supuesto el cine. Yo viví en un pueblito de Anzoátegui llamado Valle Guanape y había por ese tiempo, incluso más pequeño, antes de los 15 años, o sea, yo viví en Valle Guanape desde que tenía 1 año hasta los 10 años. Y en esa época había un cine local cerca de la Plaza Bolívar, como en muchos pueblos. Y pasaban películas mexicanas, románticas. Y bueno, no me dejaban entrar muchas de ellas porque era un niño, pero tenía unas amistades que siempre me coleaban. Desaparecieron todos esas pequeñas salas de cine que además desaparecieron tristemente muy buenas, porque tenían el mejor cine del mundo, ¿no? Pasaban las grandes películas de Hollywood, llegaban al país y la gente estaba pendiente de Greta Garbo o estaba pendiente quizás de los últimos actores hasta del cine europeo, Alain Delon, y llegaban a nuestra sala de cine. Correcto. Había mucho western también, muchas películas de espagueti que le llaman. Y bueno, todo esa... Una vez que yo me entré por primera vez a una sala de cine, que vi ese haz de luz que salía desde un cuadrito y se proyectaba en una gran pantalla de, no sé, 16 metros, algo así. O sea, eso me impresionó muchísimo y bueno, efectivamente fue mi primer ancla, mi primer anzuelo de atención por lo que es la cinematografía. Eso fue, digamos que de lo primero. Hay muchas ¿En qué año naciste, Alejandro? Yo nací en 72, tengo 51 años. Buen año. Además, sí. El año es un año interesante porque es el año de la bonanza, viene la bonanza petrolera. Naciste en un momento donde el país cambiaba vertiginosamente y empezaba a modernizarse, aunque a los pueblos tardó en llegar la supuesta modernidad, el supuesto progreso. Sí, bueno, efectivamente, como en todos pueblos, yo tenía un padre, hermoso padre, muy ilustrado, muy inteligente, campesino, un campesino ilustrado, podría decirse, que bueno, llegó a hacer una gran labor social en la localidad donde vivíamos y bueno, casi que fue el primer alcalde de la zona, del municipio, bueno, en fin, fue alguien que nos dejó a todos mis hermanos y a mí un legado de moral, de buenas costumbres, de servicio hacia la comunidad y hacia la gente. Y yo creo que eso es parte de lo que forma hoy en día lo que soy y lo que hago en el cine, porque de eso vamos a hablar un poquito más adelante, de lo que es cómo... Fuiste joven y adolescente quizás en las décadas más críticas, en los años 80, años 90. Te tocó tu juventud, bueno, en esa época, la llamada por los economistas generación perdida de Latinoamérica, la gerente de los 90. Es correcto. ¿Fuiste a estudiar a Caracas? Cuéntame algo, ¿o estudiaste en Anzoátegui?
Bueno, fíjate, ve, yo a los 10 años, justamente todos mis hermanos, nosotros teníamos casa, mi familia tenía casa en Puerto La Cruz, porque mi papá fue trabajador petrolero y bueno, tuvo la oportunidad de adquirir una casa de estas de obreros, pues. Y todos mis hermanos se fueron a estudiar, yo estudiaba en la escuela, en el pueblo, y ya cuando cumplí los 11 años, los 10 años, me fui para Puerto La Cruz a estudiar bachillerato. Ahí comencé a hacer teatro y a formar parte de muchos movimientos sociales artísticos como GRUJAP, CESAP. GRUJAP era Grupo Juvenil de Acción Popular. Luego volví al pueblo cuando tenía 13 o 14 años. Hice una fundación cultural junto con otros amigos. Fundé un periódico llamado El Camino, local, donde tenía una columna de poesía. Y junto con otros amigos, un amigo que estuvo en Rusia estudiando teatro, Pedro Ballesteros, y Aquiles Silva, un gran profesor y poeta de local. Mira, esos movimientos de acción cultural, ¿todos esos estaban influenciados por la Liga Socialista o por el Partido Comunista? Cuéntame. Bueno, fíjate, sí había una influencia política izquierdista, obviamente, pero sobre todo CESAP. Y GRUJAP era un movimiento popular de jóvenes creadores de la zona, pero bueno, la mayoría de esos jóvenes sí efectivamente tenían una tendencia al pensamiento socialista, pues, ¿no? Digamos que dentro de la filosofía humana hablamos del idealismo y del materialismo, ¿no? Y el idealismo es, digamos, esa tendencia en la que todos buscamos una gran justicia social y, bueno, muchas veces lo que pensamos de esa manera siempre nos lleva a una tendencia política. No hablo de mi caso, aunque sí estuve ligado a la izquierda durante mi adolescencia. Digamos que después tuve una interpretación diferente del mundo y aunque sigo pensando que debe haber una justicia social y que los estados deben estar en función de la justicia social de la mayoría de sus habitantes, bueno, vivimos en una dinámica que hay que redescubrir las estrategias para llegar políticamente, pues por así decirlo, para no entrar en detalles políticos. Alguien decía, Alejandro, que en la juventud se era revolucionario por necesidad y en la vejez se hacía uno reaccionario por obligación. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de esta entrevista con el realizador cinematográfico Alejandro Palacios para que hablemos de su formación profesional, de sus estudios en arte y finalmente los estudios de dirección cinematográfica. Ya volvemos. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at armorall.com. Armor All, less work, more clean. Terms apply. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus 2 sedes en el Teatro Baral de Maracaibo y en la Vereda del Lago. 2 cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales @Puerto de Libros o su página web www.puertodelibros.com.be, donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en
Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche compartiendo con el realizador cinematográfico Alejandro Palacios, quien ha dirigido diferentes cortometrajes. Por aquí tengo una lista de algunas obras donde ha sido guionista, donde ha sido realizador, una que se llama Inserto, otra se llama Sin Sueño, Me Quedé Mudo, Sol o Sol, Escarbando. Son algunas de las obras que veo en esta lista de su biografía, y ha sido guionista de las historias como una titulada Los Antiguos, Disparar a Matar, Dispara a Matar, ok, Los YouTubers, Como Comensal, Cadáver sin Tiempo, El Último Frijol. Todas estas son realizaciones audiovisuales, cortometrajes. Alejandro, cuéntame. No, ahí hay serie, hay cortometraje, documental, y bueno, hay unos guiones de largometraje que están en desarrollo de proyectos. Mira, sí. Cuando estudias el bachillerato en el oriente más oriente, te vas para Puerto La Cruz. ¿Cómo llegas dónde realizas tus estudios universitarios? Esa horrible, terrible decisión, porque en Venezuela no había, por lo menos en los años 90, estoy seguro, no habían estudios profesionales de actuación, no habían estudios profesionales de teatro, no habían estudios profesionales de cine. ¿Cómo hiciste? ¿Cuáles fueron tus decisiones en materia de profesionalización? Bueno, fíjate, yo soy licenciado en informática también y estudié ingeniería de sistemas, estudié arquitectura también. O sea, yo pasé por varios, digamos, del área científica, pero como yo insistía en el arte, insistía en hacer teatro, mi mamá un día me lleva un recorte de periódico diciéndome que, bueno, hijo, si usted se va a dedicar más al arte o al teatro que a su carrera que estudió, entonces estudie también eso. Y se gradúa en eso. Y me pasó el recorte de la creación del IUDET, que fue el Instituto Universitario de Teatro, que abrió su primera promoción en el año 91, creo que fue, 91-92. Bueno, yo entré en un sistema regular que abrieron una sede en Barcelona, y después, por la experiencia que ya tenía, entré a un sistema de profesionales que se llamaba Professor, que eran profesionales al servicio, o sea, gente que ya tenía experiencia trabajando en teatro y se les permitía una flexibilidad de estudio más a distancia. Entonces ahí entro y comienzo a estudiar en el Professor en Caracas, pero entonces viajábamos del interior cada 15 días y pasábamos 4 o 5 días de clase y después volvíamos a casa. Ahí fue, bueno, cuando me gradué en el año 97 en la segunda promoción del IUDET, como licenciado en artes en teatro, mención actuación. Después de eso hice un posgrado que finalmente lo validaron como pregrado también, que era un posgrado en docencia teatral infantil. Y bueno, también me gradué, eso fue en el año 2002. Hice otros estudios, bueno, los estudios de formación que uno va haciendo de manera informal. Estuve en Italia también, en Cinecittà, en un curso de actuación para cine específicamente. Y bueno, he estudiado otras cosas también de ingeniería. Y actualmente estoy haciendo un doctorado en artes y culturas del sur. Un doctorado en artes. Interesantísimo. Mira, esa parte de la profesionalización, de la construcción de la profesionalidad en arte, ¿cómo crees tú que podría interpretarse? ¿Tú crees que tiene valor aquel que va a la realización artística sin haber pasado por una academia, o en el siglo XXI ya es obligatorio de que pasemos por la academia? El artista
que tiene su propia autoformación, digamos, que se ha formado de manera independiente frente al que va a la academia. ¿Cómo ves ese debate? Bueno, fíjate, es un tema súper interesante. Primero porque, bueno, eso es una elección, ¿verdad? O sea, el talento o el histrionismo de cada persona no necesariamente se forma en una academia. O sea, el histrionismo y el talento, el tánatos, es algo que esencialmente es innato y que vas descubriendo a lo largo de tu vida. O sea, tus cualidades y tus capacidades, tanto para la escritura, la plástica, la música, la danza. Pues yo fui descubriendo incluso de grande. Yo no sabía que era capaz de hacer música y ya de grande, de 21 años, me conocí unos músicos latinoamericanos de folclore incaico. Me vinculé a ellos, hice música, aprendí a tocar zampoña, quena, que son instrumentos de viento incaico, charango, cuatro, guitarra, maraca, y lo aprendí así en un lapso de tiempo muy corto, o sea, sobre la marcha. Entonces son cosas que uno va descubriendo en la vida y que no necesariamente tienes que hacer una formación académica para destacarte en ella. Si fuese un videojuego, te hubiese salido unas letras que dice talento desbloqueado. Sí, bueno, yo creo la formación es como te decía, es una elección que uno decide, digamos, metodizar o sistematizar el conocimiento y explorar más el conocimiento para tener otros logros que quizás de manera ingenua no los obtienes. Por ejemplo, en la escritura hay muchas técnicas que uno va descubriendo pues de otros que ya sí han sistematizado su conocimiento. De modo que la sistematización del conocimiento o la academización es algo que es una elección y que tú la puedes tomar bien sea por una formación formal, valga la redundancia, o de manera autodidacta, porque hoy en día el acceso a la información está a flor de piel, pues está en los medios audiovisuales, en los dispositivos móviles, en la internet, aunque mucho de la información en la internet no es veraz, pero queda de tu parte hacer la investigación para lograr esos conocimientos. A mí siempre me ha gustado estudiar, y porque siempre me ha gustado estudiar también tuve la vocación de enseñar y de dar clases, y por eso, bueno, me hice profesor. Primero fui profesor de bachillerato, de colegio, en artes y en matemáticas. Fui profesor universitario de matemáticas y luego fui profesor en UNEARTE de varias materias de cinematografía. Fui el coordinador del programa de formación de audiovisual durante 2 años en UNEARTE. Estuve también en la Universidad Audiovisual de Venezuela como diseñador curricular y también como decano de la Facultad de Artes. De eso también te iba a preguntar. ¿Qué es el proyecto del programa de formación de estudiantes? O sea, siempre he estado vinculado y me parece sumamente importante y que debe existir cuerpos docentes y cuerpos estructurales de sistematización de información para que, bueno, podamos desarrollar el conocimiento de una forma más eficiente, podría decir yo. Eres fundador de esa Universidad Audiovisual de Venezuela. Háblanos un poco de ese proyecto y qué te motivó a participar en él. ¿Y ya no estás involucrado con ella? Sí, soy parte fundadora de esa universidad. Me invitó un amigo que estaba como coordinador en esa oportunidad. Ellos tenían un diseño curricular bastante completo. Sin embargo, una vez que formé parte del equipo, digamos, promotor y docente de la universidad, pues se planteó la posibilidad de rediseñar las carreras y aumentar el pensum, y bueno, ahí fue que intervine yo, digamos, por el conocimiento y otras formaciones que había recibido anteriormente de diseños curriculares artísticos. Yo estudié con la maestra Caridad Chao, que fue directora del ISA, Instituto Superior de Arte de Cuba, quien en una oportunidad vino y nos dictó un taller de diseños curriculares a distintos profesionales. Yo era un niño, yo tenía 17 años y estaba con
con los grandes maestros como Horacio Peterson, estaba Nicolás Curiel, bueno, muchos de ellos estaban preparándose para hacer el diseño curricular de lo que sería la Universidad del Teatro en esa época, porque era el sueño de toda la vieja escuela, pues hacer una Universidad del Teatro, y de ahí es de donde nace el UDET. Pero bueno, yo formé parte siendo un joven aún, no tenía ni 20 años, de ese proyecto, y bueno, me quedó esa información que después la apliqué en la Universidad Audiovisual de Venezuela. José Miguel Zamora no tiene título universitario, eso lo hablamos nosotros en la entrevista pasada. ¿Tú crees que le bajó algo de calidad no tenerlo en esta película que han desarrollado, o ni siquiera le hizo falta? No, mira, José Miguel, como tantos otros, y a mí me pasó también una oportunidad, tiene un tesón de investigar y de estudiar más que cualquiera que esté metido en la universidad. O sea, él no tiene título universitario, pero él sí estudia, y sí ha estudiado, y sí ha hecho cursos, y se ha formado bajo la práctica, que ese es un conocimiento que nos deja muchas veces más que la universidad. Aprender haciendo es lo máximo. Y de hecho, esta película y otras de las que yo desarrollé se han hecho aprendiendo, haciendo, ¿me entiendes? Porque el conocimiento es más kinestésico. El conocimiento, cuando haces una labor, te queda no solo el conocimiento que adquieres del resultado de resolver el problema o de la información que te lanzan de manera oral, sino que la práctica te permite el ensayo y el error, y te permite experimentar, valga la redundancia, la experiencia del conocimiento in situ. De modo que José Miguel, a lo largo de estos años, nosotros tenemos un poco más de 10 años conociéndonos, ha crecido muchísimo, y bueno, ahí está el resultado, y bueno, y lo que le falta, lo que nos falta por conocer y por aprender. Porque vamos a hacer una pequeña pausa, Alejandro. Vale. Pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y a la vuelta me gustaría que empezáramos a hablar del cine venezolano, de las películas donde has trabajado, de los directores que has conocido y de tu idea del cine venezolano, porque sé que trabajaste en la Villa del Cine, que sin duda es un espacio donde se conocen a tantas personas, y que estoy seguro de que tendrás muchas anécdotas que contarnos. A los que nos escuchan, solo son 2 minutos. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Esta noche estamos hablando con Alejandro Palacios, realizador audiovisual venezolano, nacido por allá por el lejano año del año 1972, y que nos ha dado esta maravillosa entrevista para conocer, reconocer, saber un poco de su trayectoria, saber que ha trabajado, bueno, con espacios teatrales. Mire, trabajó con Rajatabla, trabajó con la gente de Tapete Teatro, Art Cero de Caracas, trabajó con la gente del IAEN, fue gerente de capacitación cinematográfica de la Villa del Cine. Y bueno, de eso mismo nos gustaría conversar un poco sobre la gente que te tocó conocer, tratar, tocar. Si hablamos de Rajatabla,
no sé si conociste a Carlos Jiménez, no sé cómo te fue en ese mundo teatral, actoral, artístico de los años 90 en Venezuela. Comencemos por allí. ¿Cómo te insertaste en la dinámica nacional de las artes escénicas y después del cine? Bueno, siempre ha sido por invitación de alguien. Ayer justamente hablaba con Gerardo Luongo, que es un gran actor ítalo-venezolano de rajatabla. Y bueno, hablábamos un poco de la experiencia. Yo cuando estudiaba en el IUDET, en la segunda carrera, estudiaba con una señora que se llama Miriam Pareja, que era la esposa del, para entonces, secretario general de Paco Alfaro, de rajatabla. Y estaban remontando Sucre, el sueño de un hombre, dirigido por Daniel y protagonizado Sucre por el maestro y difunto primer actor, Germán Mendieta. A mí me invitaron a formar parte, a audicionar en rajatabla para interpretar el personaje de Bolívar. Y bueno, quedé. Afortunadamente les gustó el trabajo y bueno, tuve 3 o 4 años consecutivos trabajando con rajatabla como actor invitado. Y bueno, más específicamente de este proyecto que lo tuvimos girando y tuvimos 3 años consecutivos en el Teatro Mariano Rivera de Cumaná. ¿En qué año fue eso? Disculpa. Esto fue en el año, no lo preciso ahorita, creo que fue en el 2015, creo, 2014, 2013, por ahí, no estoy tan seguro. Yo sí conocí a Carlos Jiménez, pero en ese tiempo yo estaba bastante joven y bueno, no estaba tan metido dentro de lo que era la élite pues, teatral. Sí hacía teatro, pero en el interior del país. Pues yo venía acá a Caracas, pues tengo familia acá y bueno, iba a ver teatro y bueno, finalmente terminé en rajatabla interpretando el personaje más importante de la historia, que es Simón Bolívar. Estrenamos en la sala más importante del país, que era la Río Reina en el Tereso Carreño, y con el grupo más importante del momento, que era rajatabla. Fue un gran orgullo para mí haber participado y en este maravilloso proyecto en el que compartí con primeros actores y bueno, me comencé a relacionar también con otros directores, ¿no? ¿Cuál fue la primera película en la que participaste? Mira, la primera película que participé fue fuera del país, en Colombia, de casualidad. Una película de un uruguayo llamado Enrique Martínez, creo que era. Nunca vi la película, no sé si salió al aire porque, bueno, el nombre que me dijeron en ese momento, la busqué y no la encontré, perdí la pista porque, bueno, en ese tiempo uno era medio hippie, no estaba la tecnología del momento, no teníamos teléfonos celulares como para... Y bueno, recuerdo que había tomado los datos, pero en el viaje, que fue un viaje largo que estuve en Colombia aproximadamente de unos 4 o 5 meses, bueno, perdí ese contacto. Esa fue la primera película y bueno, quedé maravillado como actor porque además el trato que se me dio fue increíble. Yo recuerdo que una vez estábamos grabando y yo tenía una persona a mi lado con un paraguas protegiéndome, pues, y a mí me daba mucha pena con el chico. Yo le decía, no, bueno, tranquilo, no te preocupes, o sea, si pega el sol no hay rollo. Y él me dice, no, es que yo no estoy aquí por ti, para que tú te sientas bien. Yo estoy aquí para que tú mantengas el récord del color de tu piel. O sea, el récord, ¿me entiendes? Porque, o sea, si yo me bronceaba, me ponía más moreno y entonces en el cine no se graba de manera... lineal. O sea, lineal, sino que grabas, puedes empezar por el final, por el medio. Se graba por locación, pues eso depende de la producción. La producción diseña el plan de rodaje. Mira, esa fue la primera. Y después aquí en Venezuela, sí, después comencé a hacer televisión. Luego de hacer televisión, trabajé en Radio Caracas, trabajé en una serie que llamaban Archivo Criminal y después Archivos del Más Allá. Protagonicé varios unitarios de esos, unitarios para televisión, para Venevisión también. O sea, conociste a mi amigo José Antonio Varela, que dirigió los Archivos del Más Allá. Claro, no en Archivos del Más Allá. Trabajé con José Antonio Varela en su película Abril. Interpreté un personaje importante en su película Abril.
Bueno, y espero, siempre nos hemos estado viendo. Cuando él estaba saliendo de la Villa del Cine, yo estaba entrando a la Villa del Cine. Y bueno, si trabajaste en ese momento en RCTV, también trabajaste con Luis Alberto Lamata entonces. Es correcto, y actualmente estoy trabajando en este momento, en este instante, en una película de Luis Alberto Lamata. Estuve también en Miranda Regresa. Trabajé también con el maestro Román Chalbaud, como en 3 películas de Román Chalbaud y en un seriado llamado Amores Barrio Adentro. Estuve en Zamora, en El Caracazo, la película El Caracazo, pues esa persona que sale junto a Yanis Chimara, que es a la primera que abaten, que le dan un tiro en la Avenida Bolívar, ese personaje lo interpreto yo en esa película. Si estuviste en Amores de Barrio Adentro, conociste a mi gran amigo José Luis Montero. Claro, y es mi amigo también, por supuesto, tuvimos escenas juntos. Bueno, él era un malvado allí. Sí, hacía de malo. Sí. Mira, pero cuéntame una cosa, esta experiencia tuya cinematográfica con la televisión y con el cine en los últimos años, se trata del nuevo cine venezolano, es decir, un cine venezolano que quiere quitarse la rémora de los años 90 y de los años 80, de ser el cine de las prostitutas, de ser el cine de la violencia, de ser el cine de los asesinatos, y se dedica a hacer películas históricas, se dedica a hacer un recuento del quehacer nacional. ¿Tú crees que ha cambiado significativamente el lenguaje cinematográfico y el cine de los 90 y de los 80 es diferente al cine que se ha hecho en el nuevo milenio? Mira, fíjate, es un tema de discusión interesante. Primero, yo creo que todo el cine que se ha hecho en Venezuela es bueno y es necesario. Es decir, muchas veces los cineastas hablan de su contexto. Y si el contexto es, por ejemplo, aquí tenemos a Jackson Gutiérrez, un memorable cineasta ingenuo que se ha ido formando y que ha demostrado una gran capacidad de producción, que año tras año tiene una película, y de una película con un discurso, una narrativa y una estética particular que tiene que ver con los barrios de nuestra ciudad, que tiene que ver con ese submundo, supramundo, donde se mueve lo que es la violencia y otras cosas. Eso, o sea, existe y hay historias allí. ¿Por qué no contarlas? O sea, ¿qué hay de malo en eso? No hay nada de malo también. Todo tiene su público. O sea, la gente que le gusta eso va a ver eso. Sí hay una tara en la cabeza que ha sido más, yo creo que ha sido cultivada, ¿me entiendes? Colonizada, inoculada en nuestras mentes para nosotros dejar de ver cine venezolano. Nosotros tenemos cine fantástico desde que comenzó el cine. De hecho, nosotros tenemos casi los mismos años de historia de lo que es el cine en el mundo. O sea, el mundo tiene 133 años, creo, y nosotros tenemos 133 años también desde que tuvimos la primera proyección de cine en Maracaibo con los de... ¿Cómo se llama? Bueno, no recuerdo ahorita los nombres. Los hermanos Trujillo Durán. Sí, exactamente. Entonces, claro, han habido películas que, bueno, han tenido sus fallas. Bueno, Huele Pega, Sicario, procesos. Es decir, tenemos hecho, películas que marcaron. Los años 90 estuvo marcado por mucho cine violento. Sí, bueno, y un cine que funcionó también, o sea, que hay gente que la vio, pero hay la necesidad, ha habido la necesidad de ver otras historias, porque no solo Venezuela es eso. O sea, Venezuela tiene muchas otras cosas y se han contado. Y bueno, también hay un cambio de tecnología, porque primero, hasta el 2000, es más, la última película que se hizo en celuloide fue El Caracazo, precisamente, en el año 2005. A partir del Caracazo viene lo que es el cine tecnológico, pues el cine digital, ¿no? Que ya no se graba en 35 milímetros, sino en digital. Y bueno, eso también trajo otros cambios a nivel estético, pero a nivel de contenido. O sea, como decía el maestro Román Chalbaud, no importa la flecha, lo importante es el indio. Entonces, hay que, como indios, o como, por decir, como ejecutantes de la flecha o ejecutantes de una obra de arte, no solo pensar en nosotros, porque, o sea, decir, yo como artista voy a contar y no me importa si la gente le gusta o no le gusta, no. O sea, esto es un arte para ser masificado.
para ser visto por la mayor cantidad de gente y para crear un registro histórico. De modo que lo que hay que contarlo bien y contarlo con una estética buena, con una tecnología buena, con criterios de cine correctos, o por decir, pues, dentro de lo convencional, pues, o sea, si vas a cambiar los esquemas o vas a romper como hacía Picasso. O sea, Picasso pudo de pronto imitar al impresionista, al expresionista, a todos, pero terminó con su propio discurso, con su cubismo y hasta el dadaísmo, pues, que tocó ese grupo de grandes artistas de los años 20. Pero para poder romper los esquemas tienes que hacerlo convencional primero. Entonces, Alejandro, ajá. Vamos a detenernos allí porque vamos a hablar de la manera en la que se han roto esquemas con la película El Santo de los Ángeles, pero a la vuelta, porque ya nos toca cerrar este segmento y volvemos con nuestro último segmento donde vamos a hablar de la película de cine venezolano que está, por eso está Alejandro hoy aquí, pero nos permite, bueno, también reflexionar sobre el cine que se está haciendo, cine fresco, nuevo cine venezolano y nuevas historias que contar. Son 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Ya volvemos con Alejandro Palacios, este creador de cine venezolano que nos está dando esta entrevista esta noche. Síguenos en @Librería Radio. Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de $2. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos para seguir llevando a tus hogares Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Más información al 0424-672-3597. Te invito a leer el periódico digital Tercera Voz. Periodismo inclusivo, podcast, noticias, opinión, entretenimiento. Todo lo que estás buscando para informarte en un solo lugar. Entra en su página web 3eravoz.com y mantente al día con toda la información que necesitas. Tercera Voz. Periodismo inclusivo. Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa. Un anuncio mid-roll en mitad de programa de 30 segundos, menciones en Twitter e Instagram, emisiones diarias en las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, más la presencia en 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Además, colgamos un anuncio permanente en nuestra página web. Únete a nuestro selecto grupo de patrocinantes y garantiza que tu marca o negocio tenga presencia diaria y constante ante miles de personas. Invierte en publicidad en radio con Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Consulta nuestras tarifas al 0424-672-3597. 0424-672-3597. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, ya en nuestro último segmento. Esta noche conversando con el creador cinematográfico Alejandro Palacios, quien ha sido actor y ha ejecutado esta vez su rol de productor en la película El Salto de los Ángeles de José Miguel Zamora. Es la primera película de José Miguel Zamora, el primer largometraje. Alejandro tiene un poquito más de recorrido en el mundo de los audiovisuales. Ha estado, bueno, con grandes maestros, como nos ha comentado, pero háblanos un poco de cómo llegas al proyecto El Salto de los Ángeles, cómo lo descubres y de qué manera te involucras, porque no es fácil montarse en un barco de hacer un largometraje. Sí, bueno, fíjate, yo conozco a José Zamora, creo que fue en el año 2008,
que compartimos escenarios en la ciudad, en Margarita, en el Festival de Cine Comunitario. Yo venía desarrollando un programa de formación llamado Cortometraje Escuela, en la que en 15 días, 100 horas académicas, desarrollamos un programa de formación, de escritura de guión, de diseño de producción y de realización y postproducción de una película en modalidad de cortometraje. Eso lo hice en Deltamacuro, Anzoátegui, en Distrito Capital hicimos 3 películas, y en Barinas, esa fue, digamos, una de las últimas que estaba haciendo. En Barinas hicimos una película llamada Game Over o Fin del Juego, una película con mucha carga violenta, pero bueno, había una historia que había que contar de las familias disfuncionales, pero con una gran información también de reflexión. Y bueno, llevé ese corto comunitario a Margarita y bueno, quedamos en el primer lugar en ficción yo, y en primer lugar en documental José Zamora, en esta modalidad dale, me están llamando porque tengo que grabar. Bueno, voy a resumir. Ahí nos conocimos, yo venía haciendo el desarrollo del cortometraje escuela y él venía también con un proceso de formación interesantísimo, y él me plantea a mí que quiere hacer un largometraje bajo la misma modalidad de formación. Y yo le dije, bueno, listo, vamos a hacerlo, yo te apoyo, cuando tengas todo listo, vamos y yo te apoyo y me monto contigo como formador, como ancla, como asistente en todas las áreas y a formar a esos muchachos. Y así fue. Él se fue primero a Brasil, estuvo un tiempo allá interpretando a Charles Chaplin para reunir dinero, hizo una primera etapa, después me llamó a mí, conseguimos un recurso con una empresa privada y bueno, de ahí comenzamos a desarrollar el proyecto in situ y a enseñarle a esos muchachos, hicimos la película. Lo interesante de esta película, que rompe esquemas, sí, rompe esquemas. Primero porque es el primer largometraje que se hace de manera comunitaria, voluntaria y sin recursos del Estado, sin recursos del SENAC, y además con un criterio narratológico y estético sobre del realismo mágico y del neorrealismo italiano. Es decir, trabajamos con casi que el 100% de actores naturales. Ubicamos unas referencias José ubicó unas referencias de unos directores que han trabajado con actores naturales, pues, y bueno, le echamos pichón de esa manera, junto con un proyecto social, porque la película no solo rompe esquema a nivel de formación y de naturalismo italiano o neorrealismo italiano, sino que yo lo llamo hoy en día el neorrealismo venezolano, sino que además fue parte de un proyecto social, o sea que se entró a la comunidad, se hizo un documental sobre la comunidad, se involucró a la gente de la comunidad de Campo Rojo en San Félix, y después de ahí se comenzó a desarrollar la película y lo que fue el road movie. Mira, eso del neorrealismo venezolano me parece estupendo. ¿Qué películas podrías atar a esa tendencia? ¿Qué nos podrías recomendar y qué estética crees tú que pueda estar narrando ese neorrealismo venezolano? Mira, yo diría que de pronto algunos documentalistas que se han aventurado a ficcionar sus documentales, a los hermanos Rodríguez, quizás, pero así propiamente del neorrealismo venezolano, por ejemplo, mi experiencia me ocurrió en el cortometraje de escuela y en esta película también porque ocurrieron cosas de personas de la vida cotidiana que entraron en la película de manera documental sin saberlo y se volvieron parte de la ficción. Eso es uno de los temas más interesantes que pudiéramos hablar más adelante de lo que es la narratología y la estética del cine del neorrealismo venezolano. ¿Cómo crees tú que se recibe una película que tiene un tema peliagudo como el de la minería? Tiene una subtrama que es el problema de la minería, que es un problema ecológico, que es un problema que tiene tanto que sacar. Por el cine venezolano valiente que hace ese tipo de tramas. Sí, bueno, fíjate, nosotros obviamente el arte no se despega de la labor social. Me están llamando porque me tengo que grabar ahorita. Y bueno, nosotros tratamos también, digamos, mostramos de manera sutil, de manera un poco
esta problemática, pues lo que es cómo estamos abrazando, no de bonita manera, sino abrasivamente nuestra naturaleza y nuestro arco minero, y bueno, la dificultad de que muchos venezolanos se ven forzados a retirarse de un empleo fijo porque no les alcanza para comer y buscar otras alternativas como la minería. Entonces, claro, ahí está, digamos, un poco solapada, pero está la información, pues, ¿no? Porque no queremos crear un discurso panfletario ni nada, ni una denuncia directa, sino que son cosas que están presentes y que hay que tomar en cuenta. Mira, quiero despedirme porque me están esperando para claro acabar. que sí. Le pido disculpas a todos tus radioescuchas. Quisiera extenderme más en este programa maravilloso. Gracias por tu invitación. Pero tengo que, o sea, la función el cine llama. Debo quitarme el esto cine para llama. ponerme el uniforme. Suerte, gracias por tu Vale, tiempo. gracias a ti. Hasta Que estés luego. bien. Chao, saludos. Bueno, y a todos los que se han quedado con nosotros a esta hora, agradecerles de verdad su sintonía. Hemos estado, bueno, cubriendo esta película interesantísima de cine venezolano que yo recomiendo que asistan a ver en las salas de cine de Venezuela. Se llama El Salto de los Ángeles. Yo tuve la oportunidad de verla en el estreno para la prensa que se hizo en Maracaibo, una película con una factura brillante, con un trabajo del color, con unos paisajes de una Venezuela que yo no conozco, que es la Venezuela del oriente del país. Pareciese, y esto lo he dicho de muchas maneras, que en el centro del país hay un muro que se llama Caracas y que separa a nosotros los occidentales, a los que vivimos en Maracaibo, a los que viven en Barquisimeto, a los que viven en Mérida. Bueno, los separa de la inmensidad de los llanos y de la belleza de los macizos guayaneses, y los separa de las playas del oriente. Parece que Caracas es una especie de muro de contención que no nos permite entender la manera en la cual se filtra la venezolanidad con los diferentes colores de nuestro sol. Pero en esta película está ese recorrido de San Félix a Tumeremo que describe la otra forma de vernos como nación que nosotros los occidentales de Venezuela no logramos entender completamente. Entonces es una película que narra a la Venezuela del Oriente, que narra las necesidades y las tristezas de una familia y por supuesto de un niño que es el protagonista, porque el protagonista de esta película es un niño. Estoy muy agradecido con Alejandro Palacios, quien ha tenido que retirarse porque está grabando una película en el Palacio Presidencial, está en el Palacio de Miraflores, una película de Luis Alberto Lamata que esperamos también en algún momento cubrir. Si les ha gustado el programa de hoy, recuerden hacérmelo saber a mi número de teléfono al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Soy Luis Peroso Cervantes y trabajo para ustedes con muchísimo cariño de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Todos nuestros programas están disponibles en mi canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes, y también en las diferentes plataformas de podcast. Si nos escuchas desde Spotify, te pido que por favor compartas este programa y dejes un comentario que nos ayuda muchísimo en el algoritmo de Spotify. Y si nos escuchas desde cualquier otra plataforma de podcast, califícanos con positivo. Y si estás en radio, por supuesto que reporta tu sintonía al 0424-672-3597. Ya es hora de despedirnos, pero no sin antes pedirles lo que hago todos los días, la súplica diaria. Por favor, sean felices, lean poesía.